Bueno, muchachos, nos encontramos en nuestro sexto encuentro presencial del curso. Ya se nos van acabando. Nos queda el- este es el sexto o el quinto. Este es no me acuerdo. Este Sexto. es el sexto, sí. Nos quedan tres. Nos quedan tres encuentros presenciales. Eh, Hoy, entonces, vamos a hablar, a resolver dudas de, de lo que tengan de dudas con respecto a el modelo de concurrencia por paso de mensajes. Concurrencia por paso de mensajes. Recuerden que aquí lo importante es el concepto de puerto, el concepto de objeto puerto, ¿cierto? Y las cosas asociadas, digamos, a esos conceptos de cómo programar con puertos, cómo programar con objetos puerto. Y luego el objeto puerto termina siendo un agente, y entonces, ¿qué es eso de programar con agentes? Sin embargo, la programación con agentes no le hacemos tanto énfasis porque no hay tiempo para que ustedes realmente se entrenen a programar con agentes. Entonces, lo más importante aquí es que el concepto de puertos sea un concepto que haya sido apropiado por ustedes. Entonces, estoy atento a sus inquietudes al respecto de los puertos. O cualquiera puede empezar. No tienen ninguna duda. Todo está muy claro. Profesor, el almacén mutable es el mismo almacén de la que se utiliza con las celdas. Bien. No, hay un almacén de puertos y hay un almacén de celdas. No, es un almacén diferente en principio. Es un poco similar, ¿cierto? Eh, es parecido, sí, el almacén de puertos es parecido en que un puerto es una pareja que tiene y un, eh, una identidad y una variable no declarativa, digamos, asociada a él. Y en las celdas es como lo mismo, ¿cierto? Con una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre los puertos y las celdas? ¿Alguno que la vea? La variable nunca está ligada a algunos puertos y la otra sí. Muchas gracias, Juan Felipe. Eso es lo que pasa. La variable X no está ligada a nadie, la variable Z no está ligada a nadie, y en los puertos nunca la variable asociada al puerto puede estar ligada. En cambio, en las celdas, esta variable pues, puede tener un valor o puede no tener. Si lo tiene, tiene un contenido, y si no, el contenido no está ligado. Entonces, en ese sentido son diferentes los almacenes de puertos y el almacén de celdas. ¿Listo, Jaime? Profe, ya que Jaime preguntó esa parte, pues yo tengo muchísimas preguntas, ¿no? Pero hay una que está Pregunte. mucho Pregunte más que todo lo que usted adelante, pregunta le sirve al resto. listo, sino que eh, bueno, es que no encuentro la pregunta donde la marqué, pero la pregunta es, uno cuando envía, digamos, un mensaje a un puerto, se va por el flujo, ¿no? Del puerto. Y pues resulta que lo que pasa es que uno apenas envía el mensaje al flujo, pues se crea una nueva variable y la variable anterior se liga a ese nuevo contenido y la parejita del puerto queda ligada a una variable no ligada de nuevo. Ujú. Entonces, mi pregunta es, si yo como, digamos, como agente que estoy administrando, digamos, ese flujo que le está entrando al puerto, yo no me hago cargo de lo que me es mandado en ese instante, las demás variables quedan inalcanzables, o sea, el resto del flujo queda inalcanzable. Ah, es una buena pregunta. El resto del flujo, Pasado. pues sí. Es inalcanzable. ¿Por quién?
¿Por por el nadie? por el O mismo sea, puerto. por el puerto no, por el puerto ya quedó inalcanzable, ¿sí? Porque ya el puerto solo tiene acceso a la cola del flujo, ¿cierto? Pero, pero si alguien conoce el flujo, entonces todo lo que hay allí es alcanzable, así no lo conoce, así no es alcanzable a través del puerto. Por eso cuando uno hace los objetos puerto, eh, crea puertos, pero ligados a un flujo, y ese flujo original usted lo conoce y usted lo guarda, lo puede manipular, porque por ahí es cuando usted lee finalmente. Ya, o Es sea que que sí, realmente usted lee a través del flujo y, y escribe a través de la cola del flujo. ya, es que yo había leído por ahí, no sé si en el libro decía algo así como que el mensaje que era enviado al puerto llegaba como un valor de solo lectura e inmediatamente él queda otra vez, digamos, sin llegar en el último punto. Es como si me llegó algo, atiéndalo y si no lo atendió, pues no, lo siento, pero yo otra vez necesito estar vacío, No, por no, pero decirlo no. así. Pero no, no, o sea, sí es cierto, o sea, es cierto que aquí está clarito. ¿Qué pasa cuando se hace un zen? ¿Qué pasa cuando se hace un zen? Entonces, primero pues miran si X está determinada, porque si no está determinada, entonces se suspende la ejecución, porque no hay nada para enviar. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. Sí. Ahora, si sí, no, perdón, si no está determinado, entonces se suspende a ver si es un puerto o no es un puerto. Ahora, si sí está determinada, entonces, y no está ligada al nombre de un puerto, entonces hay que fallar. Pero si X era un puerto, entonces le van a enviar eso que hay. Entonces, si X era un puerto, entonces él dice, entonces tiene que ser que el almacén mutable, como hay un puerto con nombre X y está ligado a algo. Ese algo es la cola de su flujo que está sin ligar. Entonces, crea una nueva variable sin ligar, Z', que va a ser la nueva cola del flujo, ¿cierto? Actualiza el almacén mutable de manera que en lugar de estar ligado X con Z, está ligado X con Z', pero coge la variable que viene en el almacén y la liga con, con Y, que es lo nuevo, con Z'. O sea, que le hace una nueva, o sea, el flujo se extiende un poquito. Eso es lo que sucede. Entonces, es cierto que lo que llega se pone allí y luego queda el puerto listo para atender a otras cosas que llegan. O sea, no tiene que haber una lectura de lo que llegó para que el puerto quede inmediatamente listo para que le llegue otro mensaje. ¿Sí? Pero, pero lo que está allí podrá ser leído el día que sea leído por alguna cosa que llegue allá. Pero no quiere decir que si no es leído inmediatamente, entonces no lo pueden leer después. De hecho, se va acumulando en el puerto hasta que lo lean. Entonces ya ahí sería tarea, digamos, del programador, de la abstracción que se quiere hacer para poder, digamos, tener Para acceso ya a eso. leer lo que va llegando por el puerto. Exacto. O sea que, O sea, mejor el dicho, puerto no lee, el puerto solo recibe. mejor dicho, si por decir yo tengo en un código, defino un puerto, ¿cierto? Declare, por ejemplo, P igual a new port, y, y yo simplemente tengo ese puerto ahí y yo le hago send, eso no va a hacer nada, simplemente él va a recibir algo y va a meterlo por allá en el flujo y ya. O sea, ya es Exacto. tarea de uno, digamos, Exacto. ligar ese flujo a un procedimiento y que el procedimiento esté atento a eso, porque si no, digamos, queda inalcanzable, digamos, todo Claro. ese flujo que se ha generado. Así es. Declare, no sé, P igual a Newport, ¿cierto? Y usted envía cosas en PA. Y usted corre esto y pues no pasa nada porque nadie ha leído A. O sea, el puerto lo tiene, estoy seguro. ¿Sí? Si yo le hago, voy a enviarle B también, voy a enviarle B también.
Ya enviamos A, enviamos B. Y si ahora le hago browse ese, el puerto lo tiene, en el flujo del puerto tienen que estar A y B. En el flujo del puerto están A y B. Pero realmente nadie los ha leído. Digamos que cuando yo hago browse ese veo que están ahí. Pero para poder hacer algo con ellos tengo que acceder a través de ese. O sea, alguien que conozca ese puede hacer algo con ese. Puede, no sé, puede decir que se... no puse números para sumarlos, pero digamos que alguien podría hacer que con eso. ¿Qué hacemos con esa? Bueno, el que quiera hacer algo con A y B tiene que hacerlo a través de S. Y si nadie toca S, pues eso, lo que llega ahí, llega y nadie lo lee. Así es. O sea, el programador tiene que decidir qué va a hacer con lo que llega por el puerto. Profesor, en ese caso, por ejemplo, si uno tiene un procedimiento que está pendiente de ese flujo de entrada, ¿no? El S. Ujú. Entonces, él va a siempre estar atento a lo que llegue por ese. Mi Sí, entonces, pregunta es, cuando yo hago send, digamos, hago send lo que hiciste, por ejemplo, P con ese átomo A, al procedimiento le llega un átomo y no un flujo ni una lista, sino que le llega un átomo, ¿cierto? no. En ese justo Típicamente, momento. típicamente lo que pasa es que Q es un procedimiento, digamos, que recibe un flujo, además lo F de flujo. Vamos a llamarlo flujo. ¿Sí? Y que típicamente lo que hace es observar lo que llega por el flujo, ¿cierto? Entonces si le llega A, entonces hace browse, aquí, ah, y si le llega, a poner aquí browse, para diferenciarlo, y si llega B, entonces vamos a hacer browse 2, digamos que N. Ese es Q, ¿cierto? Ese es Q. Y entonces, si yo llego y para hacer que el procedimiento empiece a funcionar sobre el flujo de este puerto P, tendría que hacer una invocación a QDS. Y entonces ya este procedimiento va a empezar a observar lo que pasa en el puerto P, pero yo no le paso el puerto, yo le paso el flujo asociado al puerto, para que él observe todo lo que llega por ahí. Ah, y aquí me falta uno y luego, es que no, es que flujo está mal ahí. Flujo of a const el resto, digamos. Entonces yo le digo browse 1 y quédese observando lo que pasa por el resto del flujo. Y si me entra B const el resto, entonces de nuevo estoy a browse 2, pero quédese observando lo que pasa por el resto. ¿Sí? Sí, sí me entendí lo que dice. Entonces declaro un procedimiento Q que lo que hace es que observa lo que pasa en algún flujo. Entonces observe lo que pasa por el flujo S. ¿Qué es lo que es un flujo? Un flujo es una lista, siempre, por el que llega algo y luego llega el resto. Entonces, si llegó una A, haga browse 1 y vea y leas el resto del flujo. Y si llega una B, entonces haga browse 2 y leas el resto del flujo. Como los flujos de los puertos terminan en una variable sin ligar, entonces siempre va un número finito de cosas allí y luego quedará observando hasta que lleguen más cosas. Entonces, si yo pongo a funcionar esto, voy a primero a declarar Q. Ya quedó Q. Aquí quedó mal. Ah, es que aquí me faltó un peso. Q es un procedimiento, es un nombre, mucho procedimiento.
El nombre del procedimiento es Q. Ahora sí, quedó declarado Q. Y ahora vamos a invocar Q sobre S. ¿Ya? Sí, miren, entonces ya escribió el 1 y el 2 porque ya observó el A y después el B. Y si me vuelven a enviar una B, si me vuelven a enviar por P cualquier cosa, A o B, entonces él responde. Entonces, este procedimiento Q está observando lo que pasa en el flujo asociado a este puerto. ¿De acuerdo? Ahora, Q ya no puede volver atrás. Mejor dicho, ya va aquí. Ya no puedo decirle que vuelva a empezar a volver a observar. Porque este ya está ejecutando y ya el R que está viendo es el flujo del puerto. La cola del flujo del puerto. Sí, ahí se suspende el procedimiento, mejor Entonces se dicho, porque suspende ahora Q no está hasta relajado. que lleguen más cosas por allá. O sea que realmente siempre llega una lista por el flujo, que es el valor que me llegó con el resto que normalmente pues es vacío, pues si No, es que es el no, no, último no, no, valor que he espere, 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 evaluado. espere. No, no, por el flujo no llega una lista. Por el flujo, mire que por el flujo, mejor dicho, el flujo es una lista. El flujo es una lista cuyo último elemento es una variable sin ligar. Eso es el flujo, una lista. Pero cuando yo envío algo por el puerto, yo no envío listas, yo envío, llamémoslo así, valores. Entonces, los valores ingresan al flujo por cola. Los valores ingresan al flujo por la cola. ¿Listo? Pero lo que es una lista es el flujo, no lo que le envío yo al puerto. Yo al puerto le envío cosas que no son listas. A no es una lista, B no es una lista. ¿Sí, Juan Felipe? Sí, ya entendí. O sea, Bien. uno envía un valor, pero en el flujo se añade al final Exactamente. y ese final también se liga con una variable no ligada. Ya Ujú. estaría el procedimiento, cómo va operando esa lista de Recorrer flujo. el flujo. Pero el flujo, exacto, pero el flujo sí es una lista. Lo que no es una lista es lo que envío. Lo que envío son valores. Pero ellos entran a una lista sin. Bueno, sigan más preguntas, muchachos. Profe, yo tengo una duda con respecto a la siguiente afirmación. El extremo del flujo es una variable de solo lectura. Esto significa que un puerto es un TAT seguro. ¿Por qué razón? El extremo del flujo es una señal. Entonces, espérate. Eh, la única, a ver, la único, el único, la única manera de leer lo que hay aquí, la única manera de leer lo que hay aquí en la cola, la única manera de leer lo que llega por el flujo es a través, lo que llega por el puerto es a través del flujo. Eh, y, y nadie puede escribir en esa variable, mejor dicho, la variable, la cola del flujo, no el flujo, la cola del flujo, solo la conoce el puerto, no la conoce nadie más. O sea, nadie es capaz de ligar esa variable, solamente el puerto. O sea que el único que hace algo sobre esa variable es el puerto. El resto del mundo no tiene cómo alterar lo que hay allí, sino es enviando cosas por el puerto. Si quiere, vuélveme a leer la frase y tratamos de volverla a entender. Vale, profe. El extremo del flujo es una variable de solo lectura. Esto significa que un puerto es un TAT seguro. Bueno, entonces, que el extremo del flujo es una variable de lecturas porque es una variable sin ligar. Luego es una variable a la que se le puede, por la que pueden llegar cosas.
Y un TAT seguro, ¿eso está en qué parte? Un TAT seguro. O sea, es seguro en el sentido que nadie puede, mejor dicho, lo que quiere decir con seguro es, no existe operación alguna que me permita manipular la cola. No hay manera. A ver, supongamos que en estos momentos, eh, tú sabes quién es ese, ¿cierto? Pues ese está ahí, ya conocemos. Pero quieres escribir algo allí, pero no a través de un send. Eso es lo que significa que sea seguro. Seguro es que no se puede acceder al flujo sino a través de sus operaciones, que son send y no hay más, es la única operación. Entonces, podríamos escribir algo aquí, que apareciera algo ahí, sin hacerlo a través de un send. Es decir, ¿qué podría yo hacer para decir, para conseguir la cola del flujo y escribirle algo que no sea a través del send? Como S.2, profe. Pero, Sí, pero ese punto 2 no es necesariamente la cola del flujo. De hecho, la cola del flujo hoy en día es, bueno, en este momento es ese punto 2, punto 2. Sí, eso me gustó lo que, vamos a decir, ese punto 2 es la cola. Sería BA y la variable pendiente. Sería exacto. Luego otro punto 2 es la A y la pendiente. ujú, Y otro punto 2 sería la variable, la cola del flujo. ¿Sí? Y voy a decirle igual. Esta pregunta nunca me pregunté. Voy a ponerle que esto es igual a B. Claro. A B con Z. A ver. Sí, sí es lo que estoy tratando de hacer. Primero declaro una variable nueva. Y luego sí, estoy tratando de acceder a la cola del flujo ujú, y cambiarla. sí, ahí le está cambiando. Voy a hacerle control punto, control. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Aquí no pasó nada. Se supone que ese punto 2, punto 2, punto 2 es la cola del flujo. Pero punto 1 no sería, profe, para acceder el valor no ligado al final. Un momentico. Ese punto 2 es todo esto. De B hasta allá. Ese punto 2 es todo esto. Y ese punto 2 es la cola del flujo. No. Por eso, Pero, es el resto, profe, o sea, cuando usted lo deja en el 2 siempre es el resto para poder acceder a la variable puntual. Lo que está diciendo Juan Felipe es que le falta el punto 1. para acceder justamente a la variable que está no ligada, profe. O sea, poner un punto 1 al final. Porque No, si lo deja tal como está sería un 1000, ¿no? si yo le hiciera, Sí, eso vamos pensaría. por el proceso. Entonces, si verá. No, un nil no, porque ahí no hay nil. Y verá, control punto, control L. Ese punto 2, punto 1 es B. Entonces, ese punto 2 es todo esto y punto 1 es esta B. ¿Listo? Ese punto 2, entonces es A con el future. ¿Listo? Con la variable de singular. Ajá, con el future. ¿Listo? Ujú, Vea. Entonces, si yo le digo, browse ese punto 2, punto 2, punto 2, si yo le dijera punto 2, punto 2, punto 1, él no va a poner nada porque ahí no hay nada todavía. Mucho punto 1. A ver Es qué. la variable sin ligar, ¿no? A Así ver, como está, retorna la A solita. 2, exacto. Sí, ahí es. Por eso es la A. Eso.
Entonces, si eso es la A, ¿qué es el resto? El 2. El resto, ese es el 2. Si a eso yo le pongo un punto 1, él va a quedar, él dice, no, espéreme espere que me lo liguen y yo le hago eso. ¿No? Punto 1. Dice, no. Cuando me liguen eso, yo le digo, ¿qué es eso? O sea, fíjense que cuando él dijo esto, o sea, ese punto 2, punto 2, punto 2 es la variable sin ligar. Pero fíjense que yo traté de ligarla y no ligó. Y eso es lo que quiere decir que es de solo... De solo lectura y pura, que significa que es un TAT seguro. O sea, que nadie, no me la pueden escribir. ¿Quién la puede escribir? El puerto no la puede escribir nadie más. El SEM. La única manera del SEM, venga, enviémosle una B. Enviémosle una B al puerto a ver qué pasa. Ya no sé cómo está ese puerto. SEM, PB. Ahí sí le llegó una B al puerto, ¿sí ve? O sea, por aquí no le llegó una B al puerto. Pero por P sí. A pesar de que aquí yo traté de acceder a esa variable y decir que esa variable ahora era B con alguna otra cosa. Pero él no se dejó. Pero lo que no sé es el que él no dijo nada. O sea, es como si hubiera tratado de ejecutar esto, pero pues no salió error ni nada, ¿cierto? Pero tampoco la ejecutó. Entonces eso es lo que yo siento que quiere decir esa frase. Que no hay manera de acceder al flujo del puerto sino a través de SEND. Entonces en ese sentido es un TAT seguro, porque no puede una persona externa venir a hackearme mi puerto sin usar el SEND del puerto. O sea, que él se conoce el flujo. Entonces le voy a hackear el puerto, no pudo. ¿Sí me entienden? Lo que quiere es lo que yo entiendo por una Sí, frase. profe, con el ejemplo quedó más claro. Sí, yo tengo la duda de por qué será que no. Pero eso ya es algo interno allá de la implementación de los puertos. Porque fíjese que mientras yo hice Brawl, no tuvo problema. El tuvo problema fue cuando traté de escribir en el puerto. Mientras leí no hay problema. Por eso es lo que dice que una variable de solo lectura. Entonces, los puertos son, los flujos del puerto son para leerlos. El único que puede escribir en el flujo del puerto es el puerto por medio de SEND. Nadie más puede escribir. ¿Qué hubo, Carlos Felipe? No lo había saludado. ¿Cómo estás? No, profesor, no, es que acabé de entrar. Bueno. 10 segundos entré. Bueno. Yo me acabo de dar cuenta que estás ahí. No hay problema. Bienvenido. Gracias, profesor. Bueno, entonces, ¿qué más preguntas, muchachos? Juan Felipe dijo que tenía un montón, no. Profe, pues, estuvo chévere ese ejemplo que se hizo. Fíjense Una pregunta así que... fíjense que cuando ustedes estudien pueden hacer esas cosas. Yo le hago esto. Porque estos son conceptos tan sencillos que lo complejo no es jugar con ellos. Hay que jugar con ellos para que ustedes como entiendan el concepto. Son conceptos muy sencillos, no son complejos, no es una cosa complicada, son cosas muy sencillas. Pero bueno, dale, pregunta. Bueno, mi pregunta es que si un objeto, pues según en lo que hemos visto, ¿no? Un objeto es un procedimiento, es un procedimiento que se ejecuta en un hilo independiente, ¿cierto? Un objeto puerto. No sé es que no sé si lo podía generalizar y esa era mi pregunta. O sea, sin tener en cuenta el objeto flujo y el objeto puerto, en realidad pues los dos son como un procedimiento que está, digamos, como atento, entre comillas, a algo.
Entonces, yo podría generalizar eso como decir que un objeto es un procedimiento que está atento a algo. Sí, sí, digamos, para la próxima semana que vamos a ver la orientación objeto, se van a dar cuenta que los objetos no son un concepto, no necesitan de un constructor nuevo para, para crearlos. ¿No? Para crear los puertos necesitamos algo nuevo, que fue el Newport. Si no creamos ese almacén con esas cosas especiales, no podemos funcionar como puerto. Para crear, para el Estado necesitamos las celdas, y las celdas son un concepto nuevo que tocó crearlo con un almacén de celdas, etc. Pues cuando vayamos a llegar a los objetos, nos vamos a dar cuenta que no hay que crear nada nuevo al modelo con Estado para poder trabajar con el concepto de objeto. Porque el concepto de objeto, como ustedes lo conocen, se va a poder modelar como un procedimiento que escucha cosas. Eso va a ser un procedimiento, un objeto, un procedimiento que escucha cosas. La pregunta es por dónde las escucha. Entonces, en el caso de los puertos, las escucha por los puertos, entonces llaman objetos puertos. En el caso de los flujos, las escucha por los flujos, se llaman objetos flujo. Y cuando veamos los objetos, entonces llamar objetos. Ya. Y van a ver que eso es como un TAT de esos con estado y con procedimiento de despacho. Eso va a ser un objeto, más o menos. Pues el procedimiento de despacho es el procedimiento que escucha los mensajes que llegan al objeto. Así va a ser. Ya, porque es que pues, yo veía que más o menos como que lento, digamos, entrando al concepto de objetos, porque como que uno está acostumbrado a trabajar con objetos, ¿no? Entonces yo me preguntaba si, por ejemplo, esa definición que hay en los ejemplos de las diapositivas en donde dice es un objeto puerto, pero si está como la declaración del procedimiento y eso, ¿no? Pero si uno no llama a eso, pues eso sería como una clase. Y entonces mi pregunta era esa, por ejemplo, si bajas en la diapositiva, por favor, profe. ¿Avanzo? No, más abajo. ¿Avanzo o...? Sí, avanzar. Está más abajo. Por ejemplo, es el de arribita. El de arriba. Arriba. Por ejemplo, eso. Ahí uno declara una función, ¿cierto? De momento eso no hace nada porque yo no la he llamado. Entonces yo podría, digamos, como que ver eso como una clase porque yo apenas invoco esa función, eso me retorna un objeto, ¿no? O sea, sería como la clase, pues sería como la plantilla, pues lo que... Como que el nuevo objeto puerto fuera el creador el instanciador de objetos de una clase. Sí, Sí, como si esa fuera la plantilla, pues algo como así me da por verlo, no sé. sí, sí, cuando veamos, tranquilo, digamos sin afán, pero sí, está bien, ¿cómo se llama? Generalizado. Cuando lleguemos a ver los objetos, se van a dar cuenta que los objetos son puertos, son procedimientos. Y que las clases son funciones que generan, que me devuelven procedimientos. Que mueven procedimientos que escuchan, ¿no? Que escuchan mensajes. Ya, o sea, el objeto es el procedimiento en ejecución. Realmente, fíjense que el objeto es el procedimiento escuchando mensajes. Porque él siempre está escuchando mensajes. Ese es el objeto puerto. Y los objetos normales, cuando ustedes aprendieron orientación objeto y les contaron que los objetos era porque uno veía el mundo como objetos que se mandaban mensajes y no sé qué, pues esa es el origen de la orientación objeto. Y es que uno puede modelar el mundo como objetos que se envían mensajes. Pero los objetos, en la orientación objeto que ustedes conocen, siempre hay clases. Y como que un concepto fundamental es el concepto de clase. Pero resulta que el concepto fundamental en la orientación objeto no es el concepto de clase, es el concepto de objeto. Entonces, un objeto, ¿qué es? Es una entidad que recibe mensajes y reacciona a esos mensajes. Eso es un objeto. Y ese objeto tiene, ¿cómo es que se llama? Combina ¿cómo se llama? Las entidades de valor y operación. Yo quiero como... Los objetos pueden tener estado. ¿Sí? Estos que tenemos aquí
no, pues también tienen estado, porque de alguna manera hemos dicho que hay unos objetos que son reactivos, que no tienen estado, y otros que son no reactivos, que tienen un estado. Pero el estado que tienen los objetos que creamos aquí parece, es un estado como declarativo, no es un estado con celdas. Profe, y una pregunta ahí también. En cambio, cuando El... veamos el concepto de objeto, los estados de los objetos van a ser celdas. Ah, ok. Profe, una pregunta ahí. Por ejemplo, es que en la diapositiva hacen como la diferencia o la aclaración de qué es un tag y cómo se diferencia de un objeto. Entonces dice que el tag maneja el valor y las operaciones por aparte y el objeto las tiene, digamos, en sí mismas, pues. Sí, Algo así como encapsuladas en el mismo, algo sí, como así. sí, sí. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en este ejemplo que está mostrando en el PDF, a ver, si yo llamo a esa función, eso me va a volver un puerto. Ese sería el valor y las operaciones serían lo que está dentro, el procedimiento que está atento a esos mensajes. Bueno, entonces, Es que esto me es confunde el valor como tal, a lo que representa el valor en ese objeto. ¿Cuál sería el valor? ¿El el objeto valor de mismo? quién, el valor de quién. Es que en la diapositiva Sí, dice sí, que el objeto combina el valor y las operaciones. Entonces, ¿cuál es el valor en sí? ¿Cuál es el valor? sí, y no, el valor es como el estado. Lo que pasa es que estos son objetos puertos, no son objetos, insisto, con estado explícito, con estado interno. Mucho su estado es declarativo y lo modelamos con los objetos, con los otros objetos puertos. ¿No están aquí? No, esos están en el ejercicio o están en el siguiente. Cuando yo hablo de objetos reactivos y no reactivos. Segundo. Creo que es en la primera diapositiva, profe. Perdón, en el primer PDF, en el PDF 0. ¿Dónde están? Los que no son reactivos. Los que no son reactivos. No están. Ah, sí, sí, sí. Sí. El objeto puerto que tiene un estado inicial, esta función es de nuevo la función que es la que lee los estados y entonces y lee los mensajes y dependiendo de eso hace algo. Es una función porque no solamente hace algo, sino que cambia el estado, devuelve otro estado. En cambio, en los objetos puertos reactivos, como no hay estado, entonces no es una función, sino un procedimiento que lee y hace algo, pero que no devuelve nada, porque no tiene que cambiar los estados. Es la gran diferencia entre los unos y los otros. Entonces, el estado es como un estado implícito allá adentro que viene y que que cada que yo vuelvo a llamar cada que yo vuelvo a llamar al procedimiento FUN, entonces lo llamo con un nuevo estado que es calculado por este for L, que se va calculando un nuevo estado. Aquí estoy llamando a la función FUN otra vez para que quede, pero ahora con un nuevo estado. Pero la identidad del puerto la identidad del puerto es la identidad del objeto. O sea, es como si mi objeto puerto y mi puerto estuvieran identificados con la misma identidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada que yo le envío algo al puerto, está ligado a un procedimiento que ya está corriendo sobre él y que cada que llega algo por ahí, lo procesa y hace algo. ¿Sí? Entonces, sí, en este FUN viene, o en este PROC de los otros, vienen, digamos, hilados el cómo reaccionar a los mensajes que le llegan al puerto o al objeto por medio del puerto.
Entonces ahí es donde dice, no, que me llegó el mensaje de tal cosa, entonces hago esto, me llegó el mensaje de tal cosa, hago esto, me llegó el mensaje de tal cosa, hago esto otro. Que es como si esos mensajes fueran los métodos que usted invocara de los objetos. Por eso, digamos, no se apuren tanto en eso, pero en llegar allá, porque por ahora estamos acá, pero esa generalización que tú acabas de hacer de que los objetos van a ser procedimientos, es así. Los objetos van a ser procedimientos que están recibiendo mensajes y dependiendo de lo que recibe, hace algo. Y puedes subir a la diapositiva 14, por favor, Claro, de esa misma. Baja un pelín. Ay, madre. Eso, baja un poquito, por favor. Eso ahí, mira. Mira que ahí, no, arriba. Eso ahí. Entonces, mira, ahí es donde yo digo, dice, combina noción de valor y operación. O sea, operación yo entiendo que pues, es el procedimiento que cambia o no el estado, ya sea implícito o explícito, pero ¿qué es el valor como tal? El estado. ¿El estado? Uh-huh. Ah, ok, ya. El El valor valor del es el estado. estado y la Exacto. operación es la que modifica ese estado. Exactamente. Y en los TAT, por ejemplo, en los puertos, digamos que cuando uno crea un puerto, él tiene un estado, apenas uno declara el puerto new por algo, y él tiene un estado interno, pero las operaciones están separadas en otras funciones o en otras implementaciones de No, más que usted realmente, envíale un mensaje. ¿Sería eso? no, realmente el puerto no tiene ni siquiera estado. Porque un puerto, ¿qué es? Un puerto es una parejita eh, en la que yo tengo la identidad y tengo la cola del flujo del puerto. Pero ahí no hay estado, ¿no? Porque no hay nadie ni siquiera que esté pendiente. Un puerto no, ni siquiera, un puerto no, un puerto es un TAT, es un tipo abstracto que ni siquiera tiene estado. Mucho, lo único que tiene es la operación send. Pero con eso se refiere a que son entidades separadas porque, por ejemplo, send es una función que está separada de esa instanciación, digamos, del puerto. ¿A eso se refiere que estén No, se separadas? refiere a esto, se refiere a esto. No lo muestro. Se refiere a esto. Vamos a declarar dos puertos, P1 y P2. Vamos a hacer P1 igual, a ver, con dos flujos, new port S1 y P2 igual a new port S2. Listo. Entonces, digamos que ahora quiero enviarle algo al puerto 1. Entonces yo uso la operación send. Digo, envíele a P1 A. Quiero enviarle algo a P2. Uso la misma operación send, o sea que esa operación send no es la operación de P1. No es el send de P1, es el send de los puertos. ¿Sí? Entonces uso la operación no está ligada al puerto 1. ¿Sí? Si la operación está ligada al puerto 1 sería algo como decir, yo debería tener algo como esto. Algo como esto. Coja el puerto 1 y digamos, y el send del puerto 1 y envíele A. O coja el send del puerto 2 y envíele B. Pero así sería como si los puertos fueran objetos, porque las operaciones pertenecen a los puertos, a cada objeto. Pero así no es. La cosa es que es así, es aplique la operación send a P1 y aplique la operación send a P2. Entonces, la operación send no está ligada al puerto, al objeto puerto. Dicho, P1 es un puerto, P2 es un puerto, pero ellos no tienen, P1 no tiene su operación send y P2 su operación send y P3, sino que hay una operación send para todos los puertos, que se aplica sobre los puertos independientemente. Es lo que significa que no son objetos, sino que son tipos abstractos de datos.
porque la operación no está ligada a la existencia del puerto, del objeto. Ya. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, el servidor contador sí, digamos, tendría, digamos que tendría el concepto de objeto, porque dentro del servidor es que se hace, digamos, el conteo de caracteres y uno desde afuera uno no puede acceder a él. Cuando usted implementa el contador como objeto puerto, entonces es como un objeto que tiene su uso. Pero cuando usted implementa el contador con puertos sin objetos puertos, ese contador no es como un objeto. Es que esa es una confusión, por ejemplo, que hay precisamente para el taller, porque es que hay uno que dice que use puerto y el otro que dice use un objeto puerto. Entonces, con objeto puerto, digamos que pues es natural, digamos, como hacerlo, porque el servidor quedaría algo así como encapsulado, toda su lógica, toda estaría como encapsulada en el objeto y estaría bien. Pero yo, por ejemplo, para usarlo sin objeto puerto, yo lo que hago es, por ejemplo, definir una variable local, pero igual tiene como casi que la misma estructura, sino que no es un objeto como tal, no es un objeto puerto, sino que lo hago como que lo hago localmente y ya, pero tiene una estructura muy similar, o no, al menos no sé la diferencia, pues, entre crearla como objeto y como solo un puertico solito. Porque yo puedo definir el puerto solo y mi hilo, y que ese hilo esté escuchando el flujo por ese puerto. Y yo eso no lo encapsulo en ningún procedimiento, ni ninguna función, ni nada, y lo dejo ahí como local, y cumpliría pues casi que lo mismo que encapsulándolo o haciéndolo como un objeto. Entonces no sé cuál es la diferencia en realidad. No sé si me hago entender. A ver, venga, yo abro el taller. Su problema es entre el 3 y el 4, que son el mismo ejercicio, solo que el 3 dice que implemente el contador con múltiples clientes del taller de concurrencia creativa con puertos. El contador debe registrar las ocurrencias de caracteres por varios clientes y generar un flujo de salida donde cada posición de flujo corresponde a la tarea. Después es lo que dice este. Y el cuarto, B, dice, el B dice, escriba otra versión del servidor contador usando la abstracción de otro puerto. Note que aparte del estado interno, el servidor también te retorna un flujo de listas. Entonces, lo que le dice es que aquí lo modele como con objetos puerto el contador. O sea, el contador es un objeto puerto, mientras que aquí el contador no es un objeto puerto, sino que es un puerto. O sea, tiene un puerto que tendrá ligado, perdón, tiene un contador que está leyendo el flujo de un puerto, lo que llegue y lo que llegue lo va procesando y sacando eso. Y entonces acá va a tener 3 clientes que van a escribir al mismo puerto. El cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. Pero allí no tuvo que hacer objetos puertos. O sea, no sé, no sé cuál es la duda exacta, cuál es el problema Pero exactamente. es que, a ver, a mí me gustaría compartirle, digamos, lo que yo he hecho, pero pues yo no creo que usted me deje, Sí. como para mostrarle más o menos lo que yo estoy Bueno, haciendo, pues pero es que es como, nos reunimos y me muestra. Pero ah, no aquí con todos, porque entonces ya todos van a hacer lo mismo. ¿Listo? Ahora, a menos que todos tengan el mismo problema, ¿no? De modelar esto con puertos sin objetos puertos. O sea, aquí no hay que llamar al nuevo objeto puerto para nada. En el de abajo sí. Entonces,
todo lo que es el de abajo hay que pensarlo como un objeto que tiene estado, que tiene, que tiene un mensaje que está procesando y que tiene que pasar a otro estado, etc. En este no tiene que pensarlo así, en este tiene que pensarlo es como un procedimiento, como un contador es un procedimiento que lee de un puerto y hace esto, y saca esta cosa, todo lo que lee al puerto hace esto, y le conecta 3 clientes al tiempo. O sea, le conecta al cliente 1, le conecta al cliente 2, le conecta al cliente 3, que significa los 3 clientes van a conocer el nombre del puerto y van a mandarle mensajes al tiempo, cosa que no podía hacer en como concurrencia declarativa. O sea, Pues así. realmente esta versión es más sencilla que la versión de abajo es más compleja porque es pensar en la abstracción, pensar en que el contador es un objeto puerto, pero no hay necesidad de pensarlo así, se puede pensar, el contador es un procedimiento que lee de un puerto y hace y saca eso, sino que va a haber 3 puertos conectados allá. 3 puertos. 3 clientes conectados a él por un Ajá. puerto, por un mismo puerto, 3 clientes conectados por un mismo puerto. Pero no sé si es como, eso es lo que yo voy, que es como tan similar, porque digamos en la primera forma, solo usando puertos, yo sé que tenemos que usar un procedimiento y que ese procedimiento tienes que estar atento ante un flujo del puerto, de un Uh-huh. puerto, ¿ya? Y Uh-huh. tiene que estar pendiente del flujito, ¿ya? Si yo defino eso, digamos, en la primera línea, digamos, del archivo de voz, él siempre está pendiente y yo empiezo a mandar mensajitos por ahí y él me los atiende, lo empieza a leer y bueno, ahí hay una, Pero, digamos, pero, una, pero el procesamiento de todo esto no está ligado al puerto, está aparte del puerto, está parte de ese procedimiento. o sea, la funcionalidad de contar eso. Uh-huh. Esa es otra cosa que está por aparte. En cambio, en los objetos puertos, ella tiene que venir, cuando usted crea el objeto puerto, tiene que venir la funcionalidad allí con él, porque si no, entonces eso no va a funcionar. Sí, pues a eso es lo que yo voy. Por ejemplo, yo tengo una función que se llama, por ejemplo, contador o incrementar, que es la que hace finalmente el conteo de las letras. Uh-huh. Y yo tengo contador y si yo lo pongo aparte, pues sería un puerto trabajando, digamos, mejor dicho, sería sin utilizar un objeto puerto, si yo pongo esa función aparte. Pero si yo la encapsulo en una función, ahí sí será un objeto puerto. Entonces Uh-huh. yo no entiendo, digamos, cuál sería como la diferencia ahí, porque es que es como, o sea, sí, es simplemente yo meter la función adentro en otra función y ya, pero no sé si esa es La la, diferencia es que funciona como objeto o no funciona como objeto. ya, O sea, es lo que estamos hablando, cuando las operaciones están separadas del, del objeto, entonces eso no es un objeto, sino es como un TAT. La diferencia es que aunque el resultado es el mismo, lo está haciendo en la una con encapsulamiento y en la otra sin encapsular el objeto. De hecho, en la una sin crear objeto y en la otra sin creando objeto. Yo sé que la diferencia no es muy grande, pero sí es, semánticamente es la diferencia entre ser un objeto y no ser un objeto. ya, ya más o menos estoy cogiéndola entonces, profe, y en ese punto baja un pelín, porfa, en el PDF, ahí dice, baja más, por favor, en el último punto. En el B. Ahí dice, implementa la función counter output que retorna un objeto puerto. ¿Él retorna un objeto puerto o retorna la salida por un puerto salida? Por una salida, porque es que yo siento que estoy retornando un objeto puerto entero y no entiendo por qué. ¿Por qué retornar un objeto puerto? Pero, ¿qué es un objeto puerto finalmente? Un procedimiento que tiene No, 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 estado no, y no, 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 operaciones. no, sí, 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 no, sí, pero no, espere. Más bien, miremos ¿qué devuelve la función nuevo objeto puerto? Por eso yo entendería, o por lo que estuve leyendo, que un objeto puerto es una función que devuelve un puerto. Exacto. Entonces, pero, o sea que devuelve la identidad de un puerto.
¿sí? O sea, devuelve new port, devuelve un objeto puerto ligado a un flujo, devuelve la identidad de ese puerto. Entonces, pero ¿qué pasa cuando alguien envía algo a ese puerto? Ese puerto ya está ligado a este procedimiento que ejecuta esta cosa que le mandaron aquí. Entonces, realmente, aunque es la identidad de un puerto, esa misma es la identidad del objeto puerto, porque todo lo que usted envía al puerto va a ser procesado por este procedimiento. Entonces, realmente, aunque lo que usted devuelve es un puerto, está ligado a un procedimiento que está ejecutándose en el puerto, luego está ligado a un objeto puerto. Pero las dos identidades son la misma. Sí, no entiendo. O sea, yo por ejemplo cuento un carácter y retorno un objeto puerto. No. Lo que devuelve un objeto puerto es ligar aquí lo que usted está creando, o sea, el output es el flujo de salida, ¿cierto? Entonces, counter output lo que está haciendo es crear un contador que por el flujo de salida va a enviar lo que tiene que enviar, ¿cierto? ¿Y qué va a devolver? Va a devolver la identidad por la cual le tienen que enviar mensajes a él. Entonces, a todos los otros clientes les dicen, envíenme mensajes por acá. O sea, counter output es un new objeto. Counter output tiene que retornar, o sea, va a terminar llamando a new objeto puerto con un comp y un init. O sea, va a terminar devolviendo la identidad de un puerto. ¿Qué pasa con esa identidad del puerto? Que yo le digo a tres clientes, envíen datos por ahí y el señor y entonces lo que va a pasar es que van a contarse las cosas por ahí, las vas a ver en el browser. ¿No? O sea, por eso dice aquí que counter de output devuelve un objeto puerto, pero un objeto puerto es un puerto finalmente. Porque devuelve un objeto puerto hace nuevo objeto puerto con alguna cosa aquí y alguna cosa aquí. ¿Y qué es lo que devuelve eso? Termina devolviendo un puerto. O sea, un objeto puerto es un puerto que está siendo observado por un procedimiento todo el tiempo. Lo que llega ahí lo procesa un procedimiento. O sea, counter es como decir el servidor. Counter es el servidor. Ah, y digamos, cuando uno inicializa, digamos, ese counter, el primer output es, digamos, el estado inicial, que va a ser, me imagino que el flujo del... No, el flujo inicialmente no trae nada. Y pues mientras no lleguen, mientras no entren cosas al flujo de salida, pues el browse del output no va a mostrar nada. Cuando entren cosas por el puerto, él las va a mandar por el output y entonces el browse del output va a estar mostrando lo que va saliendo por ahí. ¿No? No, problemas, no cuál la idea. Sí, la verdad sí es confuso cómo poder diferenciarlo del objeto puerto y puerto, profe. Segundo. Un segundo, a ver yo qué puedo. Mostrar. Un segundo. Un segundo, a ver yo si les puedo mostrar de alguna manera lo que yo estoy tratando de decir.
A ver, un segundo. Ya les voy a compartir un segundo. Ya casi, ya casi. No quiero tener que compartir la solución para poder explicarlo. Pero sí quiero explicarlo. Bueno, les voy a compartir, a ver si logro explicar. Aquí están viendo mi editor, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en el punto 3, en el punto 3, en el punto 3 que es este, mis pruebas van a ser así. Yo voy a coger, mis pruebas van a ser así. Voy a crear un puerto, se llama puerto, y voy a decir que estos clientes, el cliente 1 y el cliente 2 se comunican por ese puerto. Y lo que van a comunicar, bueno, van a ser unos flujos, ¿cierto? Bien. Y voy a invocar a contador de flujo. O sea, flujo es el flujo del puerto por el cual van a comunicarse los clientes. Y entonces, cuando yo haga contador de flujo, él me va a devolver el flujo de salida. Y yo le voy a hacer bravos al flujo de salida. O sea, este cliente contador es este señor, contador de... ¿qué le entra al contador? Le entra el flujo asociado al puerto. ¿Y qué me saca? Me saca esto, en la medida como le van llegando las cosas. ¿Y cómo le llegan las cosas? Le llega vía los clientes. Entonces yo creo todos los clientes que yo quiera con un procedimiento cliente, que lo que va haciendo es, ¿qué es lo que hace el procedimiento cliente? Pues coge todo lo que llega por aquí y se lo envía al puerto. ¿Qué hace el cliente? Coge todo lo que llega por ahí y se lo envía al mismo puerto. Y así con todos los clientes que yo quiera crear. Así es como digamos, voy a llamar o a invocar lo que ustedes hagan. Ustedes van a tener que hacer el contador de flujo, el contador. Es lo que ustedes van a tener que, un procedimiento contador que recibe el flujo y que devuelve lo que tiene que volver y ya. ¿Sí?
Y así de sencillo no pudo ser en la concurrencia declarativa, porque en la concurrencia declarativa no podían hacer eso. Entonces les tocaba mirar si los mensajes venían por el cliente 1, por el cliente 2, por el cliente 3. Aquí no toca mirar eso, porque todos los mensajes finalmente llegan al puerto. Yo lo que miro es que llega por el puerto y hago mi contador. En el cuarto, que yo lo que pido es que hagan un objeto contador. Entonces digo contador de output. Output es el flujo de salida. Output es una variable donde va a estar el punto del flujo de salida. Entonces yo al contador le paso, fíjense que aquí al contador recibe el flujo de entrada y devuelve un flujo de salida. Aquí contador le paso dónde debe colocar el flujo de salida, que se llama output. Igual hago clientes, los clientes le dicen que todo hay que mandarlo por el, y esto devuelve un puerto, un objeto puerto, pero un objeto puerto finalmente es un identificador de un puerto que yo le envío a los clientes para que me envíen las cosas por allí. Pero lo que yo le hago browse no es a counter de output, sino a output, porque al contador yo le entré dónde, porque el contador es un objeto que recibe dónde debe poner, no devuelve nada, sino que él recibe un sitio donde debe poner, donde debe poner lo que él haga. Profesor, que un flujo de salida no necesariamente tiene que ser el flujo de un puerto, sino el resultado de la evaluación de una función o un procedimiento, ¿cierto? El flujo de salida. Por ejemplo, en ese caso, ¿Arriba? sí, por ejemplo, sí, podemos tomar ese. Por ejemplo, lo que retorna counter sería el flujo de salida. Exactamente, esto. Pero, bueno, yo digamos que no sé cómo será pues, en la vida real, pero pues, por ejemplo, yo lo que hice fue, por ejemplo, usar 2 puertos en el servidor. ¿Por qué? Porque Dos un puertos. puerto, sí, pero espera, no se me alarme, profe. Hay un puerto que es el de entrada, que es por el cual él va a estar atento a los caracteres, y hay un puerto de salida que es por donde él va a enviar los resultados, porque puede, digamos, que él se lo envíe a otro, que mejor dicho, él funciona como transductor, Bueno, pues puede no, pero él enviárselo no a tiene un que enviarle cliente, a los otro resultados a un, servidor. él no tiene que enviar los resultados a un puerto, ¿no? Tiene que simplemente enviar los resultados a un flujo de salida. Ya. Pensé que necesariamente, digamos, ese flujo tenía que ser un puerto. Pues, pero obviamente yo lo que hice fue simple, ¿no? Fue crear otro puerto de salida, que lo llamé puerto, digamos, de salida. Sí, sí, Y yo sí, está bien. simplemente hice un browse de flujo de ese puerto. Y entonces él está, digamos, imprimiendo la Bueno, salidita, pues pues, sí, por ese flujo. sí, no le veo tanto problema. Pero no sé si esta manera, como lo vamos a llamar, les aclara qué significa usarlo como, aquí lo uso como objeto, el objeto es el contador, ¿cierto? Y mientras que aquí lo uso como un procedimiento. Contador es un procedimiento que recibe un flujo de entrada y que devuelve un flujo de salida. En cambio aquí, contador es un procedimiento que me crea un objeto puerto. ¿Y qué hace ese objeto puerto? Ese objeto puerto, en este parámetro que le pasaron por aquí, coloca la salida que él va encontrando de todo lo que le entre. Es una solución al mismo problema con dos aproximaciones diferentes. La una con objetos puertos y la otra sin objetos puertos. Que quedaron callados. Pues yo ya al menos creo que la cogí. O sea, la de arriba es un Hagan, procedimiento y la de háganlo, abajo hagan lo es que un... hace, hagan lo que hace Trump, cacareen. La versión de abajo es un procedimiento que también tiene un puerto. O sea, es un objeto, mejor dicho, la de arriba solamente es un procedimiento. Y la de abajo es un objeto que tiene un procedimiento y un estado, digamos. Bueno, más preguntas de los conceptos, del taller o de lo que quieran.
Todas sus preguntas le aclararon Juan Felipe, Carlos Felipe, Gina, Orlando, Jaime, Verónica, Juan David. Pues, profe, si nadie va a preguntar, pues yo sigo preguntando, porque Siga también hay otra preguntando. parte sobre los cables de un tiro y de muchos tiros, Sí. que me gustaría ver como un ejemplo, digamos, de, no sé, de la vida real o una implementación así leve o algo así. Pues Que aclare un cable de cuál es de un tiro. un cable de un tiro es una variable declarativa. Que cuando usted la liga, pues ya no la puede volver a cambiar. Entonces, cuando usted comunica dos objetos por medio de una variable declarativa, entonces cuando las liga ya no las puede cambiar. Y entonces es como si hubiera mandado por ahí un dato, pero mandó un dato y ya no puede mandar más. Y un cable de muchos tiros es como un puerto, donde usted envía y envía y envía y envía y eso no se acaba. ¿Dónde es que está lo de los cables de muchos tiros y de poquitos tiros? PF1. Bueno, entonces un objeto puerto, muchos hilos pueden representar un objeto puerto dado y enviarle mensajes al menos. Esto no es posible con un objeto flujo porque este tiene que conocer dónde no tengo un mensaje. Es que está el concepto de los cables. En el otro PDF, profe, en el 1. En el 1. Sí. Grande para ti, el pequeño para acá. O al revés, si quieres. Oye, te amo. Por favor, con cuidado. Aquí está. Los cables de un tiro son variables de flujo de datos. ¿Sí? Se sincronizan dos procedimientos o dos procesos por medio de un valor que envío por allí. Cuando no sé, nosotros hemos hecho hilos, los que hicimos en la concurrencia declarativa, que mandamos, que creamos 4 hilos, uno que sumaba C con 1, otro que sumaba B con D, no sé qué cosas, y ustedes dijeron cuándo se activaba cada ejecución de cada uno de esos hilos, y en qué orden se ejecutaban los hilos, pues esas variables eran cables de un solo tiro. Una vez usted mandaba algo por ahí, no puede volver a mandar nada por ahí, porque ya está, la variable está asignada, ya no la puede cambiar. Eso es lo que llaman cable de un tiro. Solo se puede pasar un mensaje y solo se puede conectar una salida a una entrada. Los de muchos tiros son los que se implementan con puertos y se utilizan para flujos de mensajes, no para que pase un mensaje, no para que pasen muchos mensajes. Y el número de mensajes que se pueden enviar es ilimitado. Y bueno, no sé cuál es la duda exactamente aquí. Entonces, los procedimientos o ejercicios que hemos hecho en concurrencia declarativa, sincronizando 2 o 3 o 5 hilos con una variable, son ejemplos de cables de un solo tiro. O lo que llaman aquí cables de un solo tiro. O sea, variables declarativas, variables de flujo de datos. Mientras que los puertos me permiten enviar y enviar y enviar y enviar mensajes por un mismo sitio. Entonces permiten la comunicación muchos a uno. Ya, sí me confundía la palabra. En Cable. el cable de un tiro, no, la palabra, bueno, la frase variables de flujos de datos. Pensé que también ahí era una lista y que el primero No, no, estaba una variable de ligado a flujo algo. de datos. Una variable de flujo de datos es una variable declarativa. Ah, ok, ya. Eso es lo mismo.
Se llaman, lo que pasa es que las variables declarativas se vuelven variables de flujo de datos cuando meto concurrencia. Cuando no hay concurrencia, pues no, porque por ahí no fluyen los datos, sino que por ahí me bloquea todo. Pero cuando meto hilos, entonces se vuelve una variable de flujo de datos, porque el hilo se bloquea, pero los otros funcionan, y este se desbloquea cuando llega el valor por ahí. Entonces, como que por ahí fluyen los datos. Entonces, ese papel o ese rol de flujo de datos lo toman en la concurrencia. Cuando no es la concurrencia, pues ahí no hay flujo de datos porque no fluyen, sino que se bloquea, pero por ahí no fluyen porque no es que esté esperando, apenas se bloquea ahí no hay manera de que siga el resto, porque no había hilo. Entonces, hasta la primera parte llamamos declarativas, pero cuando aparece la concurrencia llamamos variables de flujo de datos, porque permiten sincronizar dos hilos concurrentes. ¿Sí? Listo. Sí, profe. Y bueno, esos cables también cabe mencionar que se supone que son las entradas y salidas de un componente, o sea, como digamos los argumentos de un Sí, de un procedimiento y procedimiento. las salidas. Exacto. Y Exacto. ahí me surge otra duda, porque digamos utilizan varias palabras para referirse como si fueran sinónimos, y es si una actividad concurrente es un componente concurrente y a su vez es un agente, porque es que Sí, como que la usan son intercambiablemente. como lo mismo, sí, son como lo mismo. Lo que pasa es que, es más, un objeto puerto es un agente. Eh, ¿Qué son los agentes? ¿Qué son los agentes? Eh, Estaban aquí también descritos, ¿no? Eh, entonces, una aplicación se modela como un conjunto de actividades concurrentes que interactúan en formas bien definidas. Sí, de acuerdo. Esas actividades concurrentes, cada actividad concurrente se modela con un componente concurrente, y un componente concurrente es un agente. Entonces, sí, son sinónimos. O sea, un agente es un componente concurrente. ¿Qué hace un componente concurrente? Implementar una actividad concurrente, y, y las actividades concurrentes pues interactúan entre ellas. Pues, digamos que son como sinónimos, sí. Digamos que un agente es como un hilo que está corriendo y con otros. Y en ese hilo sucede algo muy particular, lo que hace ese agente, no más. Entonces, pues sí, digamos que son conceptos sinónimos. Listo. Y ya ahí como para terminar esa última parte, en donde hablan de las operaciones básicas de la programación basada en componentes, hay algo que se llama instanciación, pues que ya sabemos que es pues cuando se crea una instancia de un componente, que es como un objeto, algo como así. Y la composición es construcción de un componente a partir de otros componentes. Entonces mi pregunta aquí es, sería digamos como que digamos yo tengo un componente que a su vez dentro llama a otros componentes y que esos también pueden llamar a otros componentes, ¿no? Esa es como la composición. Y aquí hay un ejemplo de los cuatro, que era, este era para crear un cerrojo, en inglés, ¿cómo es que le dicen al cerrojo? Bueno, un circuito que hace alguna cosa. Entonces, un cerrojo, o sea, un circuito, ese circuito recibía dos cables de entrada y sacaba un cable de salida. Es que ese circuito, o sea, aquí no está el dibujo, ¿cierto? Pero en el libro está el dibujo del cerrojo. Entonces, es un circuito, no recuerdo cómo es el circuito, pero solo por ilustrar, eh, voy a hacer un dibujo aquí. Un cerrojo es un circuito al que le entran, al que le entra cables y le salen cables.
que le entran cables, le salen cables. Listo. Y entonces este cable lo llaman C, este lo llaman DI y este lo llaman DO. ¿Listo? Ese es el cerrojo. Entonces, ¿qué es un cerrojo? Entonces le dicen, no, un cerrojo está compuesto de un retraso, un cerrojo está compuesto de un retraso, una compuerta A, una compuerta NOT, una compuerta AND, una compuerta OR. Eso es lo que llaman composición. Entonces dicen, un cerrojo está compuesto de todas estas cosas. Entonces, quiere decir que aquí adentro, dibujé muy chiquito, pero quiere decir que aquí adentro hay un retraso, típicamente se usan se utilizan diferentes símbolos, pero aquí solo por cuestión de los mismos cuadraditos o rectangulitos. Pero entonces un retraso dice que conecta a DO con F, entonces este DO dicen que X, Y, Z y F son cables internos. Entonces aquí adentro va a haber un cable que se llama X, un cable que se llama Y, un cable que se llama F. Yo creo que este es F. Y resulta que ese retraso conecta a F con DO. A ver si voy a poder. Este cable conecta a F con DO. No pude dibujar esa rayita. Aquí estoy tratando de dibujar una rayita. No. Estoy tratando de dibujar una rayita que va de aquí. Profe, si lo haces con el lápiz, del, Bueno, hagámoslo con el la lápiz. barrita de herramientas. Hagámoslo con el lápiz, sí. No, pero el otro, el que está como en el medio. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Eso. Entonces aquí, eso. Entonces, y este es F, y este es DO. El AND conecta a F, C, y este era F. Este era F. El AND conecta a F, C y X. Entonces, esta F también conecta aquí y con esta C y en un AND que saca una X. Y un NOT que conecta a C y que saca Z. Bueno, entonces, ¿qué es lo que él llama composición? Composición significa que un cerrojo está compuesto de un retraso, más un AND, más un NOT, más un AND, más un COR. Todo esto lo hace y crea un cerrojo. Eso es componer. En ese caso, retraso, AND, CNOT, CAND y CEOR son Otros componentes componentes concurrentes. y, ok, son hilos, mejor dicho. Son componentes concurrentes, exacto, son hilos. Wow, ya. Entonces, eso es lo que llaman composición. La instanciación es esto, ¿no? C retraso de OF crea una instancia de un retraso. O AND FCX crea una instancia de una compuerta AND. ¿Cierto? La composición es que hacerse rojo crea estas 5 cosas juntas y las liga como de esa manera, entonces la está componiendo. Y por ejemplo, ahí hay el Bueno, el acoplamiento. acoplamiento es cuando combina esos cables. Combinación de instancias de componentes por medio de la conexión de entradas y salidas de unos y otros. Eso es lo que estaba aquí haciendo. Acoplando es ponerle cables de aquí con este de acá. Componer es esto, es decir, es esto, con esto, con esto, con esto, con esto. La Y composición es la construcción del cerrojo, el acoplamiento es la conexión de los cables, entre cada uno de los componentes internamente. exactamente, sí, señor. Por eso es que dicen que la programación de bajo acoplamiento, que es que no haya mucha dependencia entre componentes, porque digamos se cae un componente, entonces se cae todo, algo así, creo, no sé. Exacto, ese es el acoplamiento que hablan. Y la restricción es quién puede ver qué, o sea, la restricción de la visibilidad. Entonces, como por ejemplo en este ejemplo, el cable F, el cable X, el cable Y, el cable Z, no lo pueden ver desde afuera. O sea, el cerrojo, aquí adentro hay unos cables que no se pueden ver desde afuera.
Entonces, restricción es poder trabajar con esas variables locales, digamos, las cosas locales. ¿Sí? Entonces, esos son los cuatro operaciones básicas de componentes. Instanciar, componer, acoplar y restringir. Sí, Juan Felipe. Sí, profe, perfecto, ya. Muchas gracias. ¿Se le acabaron sus preguntas? No, profe, ya más pena ahí con los No. compañeros ahí. No ni Compañeros, participar ni nada. digan, dale, Jaime. En la parte donde tenemos objetos puertos reactivos, que se llaman, Ujú. y nos pone un ejemplo en el cual al ejecutarlo únicamente le pasamos un solo argumento al puerto, o bueno, miremos el ejemplo a ver si lo encontramos. Reactivos. Correcto, eso. Ujú. Cuando enviamos a este puerto, únicamente enviamos bueno, yo vi fue uno que ponía era un browse. ¿Que ponían qué? Un ejemplo que nos dio. Uno que ponía un browse, sí, yo sé cuál. Entonces, Este. es correcto. Entonces yo tenía la inquietud porque no necesitaba pasarle toda la cadena de... Bueno, pero o sea, aquí es porque el forall es un... Es un... ¿Cómo? En la parte de abajo está cómo se invoca. Que dice Perdón, send. no te escuché. La parte de aquí abajo dice la invocación send p hola. Sí. Entonces yo cuando lo comparo con el otro que son los declarativos, que son los puertos, había como otro ejemplo por ahí en el cual enviábamos toda la cadena previa. Aquí únicamente con enviar el hola sin necesidad de conocer la historia que tiene ese flujo, permite hacer el proceso, es decir, es lo que permite que no se necesite enviar toda la historia para poder... No, lo que pasa es que la historia sí está enviada, porque fíjate que lo que le envío al forall es ese, que es el flujo del puerto. Yo no le envío al forall el puerto, sino el flujo del puerto. Entonces, la cosa es que el send lo que hace es enviar este carácter al flujo del puerto. Y entonces los va acumulando allá en el flujo del puerto. Y entonces por eso aquí le están llegando todos los que yo le estoy enviando, no solo este hola. Cuando le envíe otro, le enviará al otro. O sea, aquí va a llegar en el orden en que le lleguen a él, le van a llegar aquí. Pero Internamente está toda la historia. aquí está quedando toda la historia. Porque lo que yo estoy, fíjate que lo que estoy observando, lo que estoy leyendo es el flujo del puerto. Y por el flujo del puerto viene toda la historia de lo que vaya a llegar por el puerto. Pero lo que hice fue que ahora ya no tengo que enviar, o sea, que ahora esa historia se hace de envíos independientes. Todo el que quiera enviar puede enviar. Y cada que envíen algo llega al mismo flujo del puerto. ¿Sí? Y aquí está el browse porque aquí lo que viene es un procedimiento que se va a invocar cada que llegue un mensaje por acá. Entonces, cada que llegue un mensaje por ahí se va a invocar un browse. No sé si quedó claro, si quieres verlo corriendo. Señor, no te escuché. Sí queda claro, profesor. Bueno, porque aquí lo voy a poner a correr. Aquí está ese. Ahí está el browser. ¿Sí? Y entonces lo vamos a poner control R. Pues ya lo pusimos a correr, solo que por el puerto no hemos mandado nada. Apenas mandemos algo por el puerto. Entonces lo vamos a ver por el puerto. ¿Sí? Y si envío otra vez hola, vuelve y se envió hola, y se envió hola pero sin H. Entonces sale, o sea, él está observando todo lo que llega por el puerto. Y realmente, si yo hiciera un browse ese,
Vamos a hacerlo. Ahí está toda la historia. ¿Qué es lo que me pregunta su perrito? No está entendiendo, el hombre está bravo. ¿Sí, Jaime? Sí, pero allá apareció creo que un problema anterior, Ah, ¿cierto? no, porque aquí decía local S. Entonces la S es local a este, entonces no tengo manera de verla. O sea, aquí está local S, luego realmente quedó encapsulada la S y solo se podrá, Michelle, no hay manera de verla. No hay manera de verla a menos que el puerto me hubiera dado una manera de verla, me hubiera entregado alguna manera de verla. No, aquí quedó encapsulada y ya no hay manera de verla. Sí, pero sí me queda claro, profesor. Ok. Gina, Verónica, Carlos Felipe, Orlando, Juan David. No, profe, por mi parte, ya varias de las preguntas que tenía o Lista para el quiz, mejor cuestiones dicho. que tenía ya las hizo Felipe. Ujú. Más pues la que ya me resolvió haciendo el ejemplo. Sí. También pues me resolvió varias dudas el martes, creo que fue. Ujú. Bien, bien. Muchachos, ninguno más. Juan Felipe tiene más. Juan David. Juan David va a hablar. Sí. ¿Qué más, profe? Muy bien, cuéntame. Profe, sí, pues varias de las que iba a hacer Juan Felipe ya las hizo, pero sí me quedaron algunas por fuera. Cuéntame. La primera era referente ahí hay un ejercicio, hay un ejemplo casi al final, me parece que es, donde nombra una metodología, incluso antes de uno tirar código, Ujú. habla de diagramas y algunas cosas que hay que desarrollar. ¿Usted nos puede explicar un poquito mejor esa metodología? Sí, sí. Digamos que cuando uno, ¿para qué se utilizan los puertos? Los puertos se usan típicamente para poder hacer sistemas multiagentes. O sea, sistemas donde hay muchos agentes concurrentes actuando al tiempo. También se hacen con hilos y estados, pero esos son un camello de, digamos, de controlar que queden bien. Entonces, la concurrencia por paso de mensajes es una alternativa a la concurrencia con estado. Entonces, la idea es que cuando uno diseña sistemas multiagentes, un segundo, listo. Entonces resulta que cuando uno va a diseñar sistemas multiagentes, le dicen, vea, pues hágalo con cuidado, porque del cuidado con que usted haga el diseño, después el código va a salir mucho más fácil. Entonces, eh, entonces le dicen que primero tiene que entender bien el problema que usted va a modelar con sistemas multiagentes y entonces haga una especificación informal primero pero precisa y que toda esta metodología luego la vamos a ver aplicada con el sistema de los ascensores. Y luego de que haga una especificación informal pero precisa, entonces entienda cuáles son los componentes concurrentes que va a tener su problema. Entonces dice primero, mire cuáles son las diferentes actividades concurrentes que va a haber. Cada actividad se volverá un componente y dibuje un diagrama de bloques del sistema de los componentes. Entonces dice, cuando usted va a diseñar sistemas multiagentes, esto es lo segundo que tiene que hacer, ver cuáles son esos agentes concurrentes que va a tener funcionando, y esos son componentes. Luego viene en la tercera parte, que es encontrar entre esos agentes concurrentes, entre esos componentes, qué mensajes se van a enviar. ¿Quién se va a comunicar con qué? ¿Por medio de qué tipos de mensajes? Entonces uno tiene que mirar qué mensajes envían unos componentes a otros y decir cuál es el protocolo de envío de mensaje, porque a veces uno envía un mensaje, él espera una respuesta, luego este devuelve otra cosa y luego pasa tal cosa. Entonces, a eso se llaman protocolos de mensajes y hay que dibujar el diagrama de componentes, añadirle al diagrama de componentes que ya empezaba uno haciendo en el pasado, en el anterior punto, todos los mensajes que se van a enviar entre ellos. Luego,
de haber hecho eso, entonces uno dice, bueno, me falta todavía diseñar el comportamiento de cada uno de esos objetos concurrentes, porque yo ya diseñé es cómo se van a comunicar entre ellos, eso es lo que hasta ahí he diseñado, pero no he diseñado qué hace cada uno de ellos cuando llegan esos mensajes. Entonces, cada uno de ellos, cada entidad concurrente, tiene su comportamiento cuando llegan los mensajes. Y a eso es lo que ese comportamiento se define con un diagrama de estados finitos. Típicamente, si me llegó el mensaje, corra, entonces haga esto. Pues si me llegó el mensaje, pare, entonces haga esto. Si me llegó el mensaje, subir, haga esto. Si me llegó el mensaje, bajar, haga esto. Entonces, lo que uno termina diseñando ahí es cómo responde mi agente concurrente a cada mensaje en cada estado en que se encuentra. Y eso lo hago con un diagrama de estado. Quinto paso de la metodología es, ya que diseñó, ahora implementa. Entonces ahora escriba el código para cada una de los componentes concurrentes que usted diseñó y póngalo a funcionar. Dice, escoja el lenguaje de programación favorito, cómo va a implementar o va a dejar que el sistema utilice su algoritmo estándar de planificación para la concurrencia, como quiera, y luego de implementar, entonces pruebe y resuelva lo que no funcionó y continúe y vuelve y cambie. Si en la especificación inicial algo había quedado mal especificado, entonces cámbielo. Eso puede cambiar algún componente, puede cambiar algún diagrama de estado, etcétera, y continúe con eso. Esa es la metodología que hay propuesta para trabajar sistemas multiagentes. Y hay un caso de estudio presentado aquí para ilustrar la metodología, que es el caso de hacer un control de un sistema de ascensores de una edificación. Entonces a uno le dicen que queremos modelar la operación de un sistema de control de ascensores en un edificio con un número fijo de ascensores, con un número fijo de pisos, entonces habían los ascensores y los usuarios. Entonces le dicen que tiene 3 ascensores, por ejemplo, que tiene N pisos y que hay usuarios que se suben en los pisos o hay que usuarios que se suben en los ascensores, que se suben en, bueno, que los usuarios se suben en los pisos, no se suben en otra parte, pero que los usuarios pueden llamar al ascensor desde los pisos o un usuario dentro del ascensor va a poder decir para dónde quiere que vaya el ascensor. Entonces, digamos que ese es el ejercicio que quieren modelar y entonces dice, vamos a mostrarle cada paso de la metodología. Entonces, la especificación, entonces empiezan a contarle, no, mire, es que hay un conjunto de pisos, un conjunto de ascensores, cada piso cuenta con un botón que los usuarios pueden presionar para llamar al ascensor y empieza a especificar cada una de las cosas y esto es lo que llama una especificación informal pero precisa del del contexto que quiere modelar, en este caso el sistema de ascensores. Luego le aparece, le dice, acuérdate que le dijimos que después de especificar, entonces usted tenía que definir los componentes y los protocolos de mensajes. Entonces eso resulta en esto que les mostramos aquí, en el video pues está más despacito, que hay unos señores que son los usuarios que concurrentemente interactúan con los pisos, que interactúan con los ascensores y los ascensores interactúan con un controlador, cada uno con un controlador de ascensor. Entonces los pisos permiten, ¿qué hacen los pisos con los ascensores? Pues llamarlos. ¿Y qué hacen los ascensores con los pisos? Pues decirles que ya llegaron al piso. ¿Qué hacen los usuarios en los pisos? En los pisos los usuarios hacen un llamado al ascensor para que llegue a ese piso, o el usuario dentro del ascensor le dice al ascensor a qué piso quiere ir. ¿Sí? ¿Qué hacen entre el ascensor y el controlador? Pues entonces el ascensor le dice al controlador, mire, me tengo que ir para tal piso, quiero dar un paso para ir a tal sitio, y entonces el controlador le dice, le permite dar el paso y luego le dice, ya estamos en tal sitio. Entonces el ascensor dice, ah, bueno, entonces ahora quiero dar un paso hacia tal parte y el controlador le dice, ah, bueno, ya llegamos a tal parte. Y así sucesivamente hasta que en esa comunicación el ascensor llega al piso que quería llegar. Entonces aquí está lo que llaman el diagrama de componentes y los protocolos de mensajes. Estos son los componentes, los usuarios, los pisos, los ascensores, los controladores, y estos son los mensajes y qué es lo que significa cada mensaje. Y esto es el resultado de la segunda y tercera parte de la metodología. Luego la cuarta decía que cada componente diga cómo se comporta cuando llegan los mensajes. Entonces, como aquí dijimos que
que había pisos, ascensores, controladores y temporizadores. Entonces vamos a modelar los pisos, los ascensores, los controladores y los temporizadores. Y entonces se empieza a dar diagramas. Este es el diagrama del controlador. El controlador va a estar en dos estados: o está detenido en un piso correspondiente al ascensor tal, o es el controlador del ascensor tal, o está trabajando en un piso y yo soy el controlador del ascensor tal. Entonces, cuando está detenido y le llega que tiene que ir tiene que dar un paso para llegar a tal destino, entonces él pregunta si el piso en el que ya está detenido es el destino, y si el piso en el que ya está detenido es el destino al que él quiere ir, entonces no hago nada. Pero si me dice que quiero ir a tal destino y el piso en el que estoy parado no es el del destino, entonces tengo que moverme un piso. Entonces, ¿qué hago? Le digo al temporizador que me avise cuando pasen 5 segundos para simular el que me estoy moviendo por 5 segundos de un piso a otro, y paso, si el piso al que quiero ir, el que estoy, es menor que el piso de destino, entonces me muevo al piso siguiente. Y si es mayor que el piso de destino, entonces me muevo al piso anterior. Y así, y entonces así lo especifico para cada uno de los componentes, para el controlador, para el piso, para el ascensor, para cada uno de ellos ando un diagrama de estados. Y esos diagramas de estados luego se convierten en el código OZ de cada uno de ellos. Este es el código OZ de los pisos. Cuando hago el diagrama de ascensor, entonces de ahí saco el diagrama, el código del ascensor, que es un objeto reactivo, no reactivo, que se comporta de alguna manera, y entonces con estado. Entonces yo digo en qué estado, si está en tal estado y llega tal mensaje, entonces haga tal cosa, haga tal otra y pase a tal estado. Y siempre es de la misma manera. Pero esto pues hay que verlo con despacio y hacer ejemplos, etc. En el curso no alcanzamos a profundizar en sistemas multiagentes. Entonces está aquí como un abrebocas para los que les gusta la concurrencia y los sistemas multiagentes, para explorar más cosas. Y luego viene la parte de las pruebas, es mirar cómo ponerlo a funcionar y tal, mirar cómo da. Esa es la metodología, Juan David. Yo sé que es muy rápida y que si les gusta, en este curso no alcanzamos a profundizar en esto, ni por eso hay ejercicios para utilizar esta metodología. Típicamente, en alguna época había un proyecto que había que hacer con esta metodología, pero no alcanzamos a ponerlo en esta diseño, no quedó proyecto porque no acá. Preferimos talleres a hacer un proyecto. Ok, profe, vale, gracias por la No explicación. sé si más o menos, es una síntesis, ¿no? Pero pues... Sí, no, es que es muy similar cuando, me acuerdo cuando uno hacía UML o empezaba a hacer todos los diagramas, que la idea era primero diagramar y de ahí sí, a partir de modelo, entidad, relación y eso, pues no lo de llegar es como una abstracción, ¿no? Exactamente, exactamente. Lo importante, lo que pasa aquí, insisto, tendremos que hacer un proyecto con esto para poder apropiarlo realmente. Lo importante es que esta metodología está hecha para que primero se diseñe y luego se implemente, y realmente la implementación sea simplemente como una cosa automática después de haber diseñado. Y si usted quiere hacer algún cambio, lo hace en el diseño y eso implica un cambio en el código. Pero si usted empieza a cambiar el código sin cambiar el diseño, después tiene un programa que corre de una manera que no es como la que usted diseñó. Sí, sí, correcto. Eso es lo que tiene que ver con esto. Vale, profe, yo tengo otra pregunta y es referente a un concepto que había ahí que la verdad me confundí un poco. Había un concepto que decía de que es un programa, no recuerdo la diapositiva, Sí, ¿ah? Y hablaba ya. de que era un conjunto de objetos puerto. Yo pensé que un programa podría haber sido, no sé, un conjunto de funciones o procedimientos normal, pero cuando le meten el término de objeto puerto no lo comprendí muy bien. Porque es que fíjate que en un sistema multiagentes, lo que
¿Cómo se modela un problema? Entonces un problema se modela con agentes que voy a poner a funcionar concurrentemente para resolverlo. Entonces, ¿qué es un agente? Un agente es un objeto puerto. Entonces, pero que hay funciones, claro, porque un objeto puerto, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de un procedimiento o una función que me dice cómo cuando leo un mensaje X y estoy en estado Y, qué debo hacer y a dónde debo pasar. Eso hace parte de los objetos puertos. Pero realmente a la hora de que yo corro el programa, lo único que hago es crear agentes y que empiecen a funcionar. Entonces, por eso un programa es un conjunto de objetos puertos. No necesariamente tiene que tener la cláusula ni un por, nada de eso. No se refiere a eso. No, pero digamos que lo que pasa es como esto. Este es el de los ascensores, ¿no? Entonces, mire lo que es un programa. Pues está todo ese código y esto es un programa. Crear una edificación con 10 pisos, 2 ascensores. Este va a ser va a ser la variable que va a guardar los identificadores de los pisos. Esta va a guardar los identificadores de los ascensores. Y luego entonces empiezo a enviar mensajes. Digo, el piso 9 le envío el mensaje llamado, al piso 10 le envío el mensaje llamado, al ascensor 1 le envío un mensaje que vaya al piso 4 y al ascensor 2 le envío un mensaje que vaya al piso 5. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa es un poco de agentes interactuando entre ellos, mandándose mensajes. Ahora, si hay sends, ¿cierto? Pero ¿qué es P? P es un piso, P no es un puerto, sino es un piso. Ahora, realmente es un puerto asociado al piso, a los pisos. El P.9 es un puerto asociado al piso 9. Pero ¿qué tiene un puerto asociado al piso 9? Tiene un procedimiento de qué tiene que hacer el piso cuando le llega el mensaje llamado o cuando llega otros mensajes. Cerrar puertas o cosas de ese estilo. Entonces él tiene que decidir qué hacer, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice que un programa es un conjunto de objetos puerto, y un objeto puerto no puede existir si no tiene un procedimiento que diga cómo se comporta. Entonces, allá hay procedimientos y eso, pero realmente los procedimientos y esas cosas van embebidas en los puertos, en los objetos puertos. Pero obviamente que hay que hacer ese tipo de abstracciones. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Bueno. ¿Quién más, muchachos? ¿Estamos listos ya para el quiz entonces? Verónica. Profe. Sí. Bueno, en realidad ya se han abordado la mayor parte de inquietudes que yo tenía. Algo que todavía te estoy oyendo entrecortada. nos ha comentado, profe. Ahí me escucha mejor. Ya, dale. Ya. Le comentaba que de pronto lo que todavía no se ha abordado es el tema de la extensión de los objetos flujo con los objetos puerto. Hay dos tipos de extensiones. La una que es la comunicación de muchos a uno, que sí la entiendo bien, por qué. Y la otra es la de que pueden ser embebidos. Y ahí no entiendo por qué esto no se puede dar con los objetos flujo. Ok. No son muy juiciosos, oiga. Eso. Entonces aquí es donde decimos que no es posible que un objeto flujo eso aquí. Listo. Los objetos puertos se pueden embeber dentro de estructuras de datos. O sea, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Un objeto puerto termina siendo referenciado por el nombre de un puerto, que es por donde entran los mensajes. Entonces ese nombre del puerto lo podemos poner en cualquier estructura de datos y es como si estuviera el objeto puerto allí en ese sitio. ¿Qué pasa con los objetos flujo? ¿Qué eran los objetos flujo? Los objetos flujo no estaban asociados. Están los objetos flujo. Eso. Un objeto flujo
¿qué es lo que eso? ¿Qué es lo que hacía un objeto flujo? Un objeto flujo recibe, este es un flujo de entrada, un estado, y devuelve un flujo de salida. Entonces él coge el flujo de entrada, lo analiza, dependiendo de lo que llega M y de lo que el mensaje que llegó X1, el estado, entonces dice tengo que pasar a otro estado, que se llama X2, y produzco N para el flujo de salida, pongo N en el flujo de salida y vuelvo a llamar a objeto flujo, que ahora procesa todo lo que llega de S2 en adelante y que el estado, con estado X2, y lo deja en T2. Eso es lo que hace un objeto flujo. O sea, fíjense que un objeto flujo lo que hace es recibir unos flujos, recibir algo por la entrada y devolver algo por la salida de unos flujos. Pero no tiene identidad. Es decir, yo no puedo decir, cuando los pongo a funcionar, mejor dicho, aquí estoy diciendo que va a haber un flujo de datos entre el flujo S0 y el flujo T0, y que va a haber un flujo de datos entre T0 y U0, pero realmente este objeto flujo no tiene una identidad que yo pueda pasársela a alguien. Lo que puedo es ponerlo a funcionar, lo pongo a funcionar, pero no tiene una identidad que yo pueda pasársela a alguien. ¿Por qué no tiene una identidad? Porque no sabría cuál es su identidad. Si su identidad fuera S, no, porque yo cada vez la cola del flujo va siendo diferente. Entonces, ¿qué ventaja tengo con los objetos puerto? Que lo que yo le mando es la identidad del puerto, y el puerto siempre tiene acceso a la cola del flujo por donde entran las cosas. Entonces, la cola del flujo, que es por donde entran las cosas, cuando yo paso el puerto, le estoy intrínsecamente diciéndole, mándeme mensajes por la cola del flujo, cosa que no puedo hacer aquí. Por eso yo tengo que coger y decirle a este objeto, utilizar el mismo flujo para que entre los dos entiendan y sepan cuál es el flujo por el cual se van a comunicar y cosas de ese estilo. Pero estos objetos no tienen una identidad para yo poder embeberlo en alguna parte y pasárselo a alguien y mandárselo a alguien. En cambio, estos objetos, los objetos puertos sí tienen identidad, que es la identidad del puerto. Por eso dice aquí eso. El objeto puerto es un procedimiento funcionando, no devuelve nada. El objeto flujo sí Ok, devuelve profe, algo, gracias. la Sí. identidad del puerto. Entonces ya la puedo mandar, la puedo pasar, puedo mandársela a alguien. Los objetos flujos no. Los objetos flujos solo encadenan flujos con otros para que el proceso se dé, pero no me dan identidades. Esa es una de las ventajas por eso nos lo ganamos poniéndole identidad nos ganamos con los puertos, porque los puertos sí tienen identidad, y por allá escondido manejan la cola del flujo, cosa que en lo declarativo yo no lo puedo manejar. Por eso es un concepto nuevo y es un concepto, entre comillas, no declarativo, porque de hecho me permite hasta modelar las celdas, y cosa que no podía hacer con los objetos, con la concurrencia declarativa solamente. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces nos vamos para el quiz. Entonces, antes de irnos para el quiz, tengo que, ¿cómo se llama? Reconfigurarlo, porque estaba para empezar a las 17 y vamos a empezar a las 18. ¿Gina va a adivinar hoy en la clave o no? No, no me puse a hacer eso, profe, porque si Adivínala, no... dime cuál es. A ver, multiagentes, No, mensajes, casi. mensaje. Sí, mensajes sí es, pero tiene unas mayúsculas en alguna parte. ¿De mensajes? No, ya lo pongo en el chat para que lo use. Pero sí es mensajes, sí señor. Pero no de cualquier manera. Chat, trabajar de compartir.
Voy a dejar de grabar también.